empezar un poquito con los chicos de segundo A, si les parece. Con los chicos de segundo A estuvimos viendo documentos comerciales, y dentro de documentos comerciales vimos en el práctico anterior el tema de la facturación y los distintos tipos de facturación. Hoy otro de los documentos que vamos a ver es el tema del cheque, ¿sí? ¿Qué es un cheque? Bueno, el cheque básicamente es una orden de pago que se encuentra librada contra un banco en donde la persona, el librador, que es quien firma el cheque, tiene depositado dinero en una cuenta corriente. Dentro de los depósitos bancarios, el único depósito bancario que me permite eh, operar con cheques es justamente la cuenta corriente. Por ahí para ustedes los más conocidos son la cuenta corriente y la caja de ahorro. Una caja de ahorro únicamente me permite operar con una tarjeta de débito, ¿sí? Yo hago depósitos y puedo extraer el dinero o hacer compras con esa tarjeta de débito, pero no me permite trabajar con cheques. En cambio, la cuenta corriente, además de poder operar con una tarjeta de débito, me permite justamente trabajar con cheques. Así que, si ustedes ven, el cheque tiene un formato parecido a esto, ¿sí? Este es un cheque legal del banco Versa. No sé si lo alcanzan a ver, ahí la gente de Facebook que está conectada también, ¿sí? Es un modelo común de cheques que vienen en chequeras que otorgan los bancos a sus clientes que tienen cuentas corrientes abiertas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el requisito que yo tengo para poder cobrar este cheque? O para poder emitir un cheque y a quién se lo pago, que pueda cobrarlo. Bueno, el principal requisito es tener dinero depositado en esa cuenta corriente, ¿sí? Yo emito un cheque, pago una cuenta con un cheque a un proveedor y ese proveedor se presenta en el banco, ¿sí? Y el banco le va a pagar ese cheque en tanto y en cuanto yo tenga dinero depositado en esa cuenta corriente. Si el cheque no tiene dinero, ese cheque va a ser rechazado, no va a poder ser pagado por el banco por una falta de fondos, se dice. Salvo que ese cliente que tiene la cuenta corriente abierta en el banco tenga una autorización para girar en descubierto. ¿Qué es girar en descubierto? Girar en descubierto es una suma de dinero que te otorga el banco a modo de crédito y con el cual, si vos no tenés fondos depositados y emitiste un cheque y está dentro del límite de descubierto, el banco te paga, te adelanta ese dinero y a vos como cliente te cobra, ¿sí?, un interés por el préstamo de ese dinero mientras hasta tanto vos devuelvas ese dinero a través de esa cuenta corriente, ¿sí? Entonces, es una orden de pago en donde participa un firmante, ¿sí?, que es el titular de la cuenta corriente, y ese firmante tiene dinero o fondos depositados en una cuenta corriente bancaria. Este es el requisito, ¿sí? Si no tengo fondos, les vuelvo a reiterar, el banco no me paga ese cheque. Ahora bien, si tengo una autorización para girar en ese caso, el banco va a abonar igualmente esa suma de dinero que yo transmití a través de un cheque, ¿sí?, a través de esa autorización de giro en descubierto. Que les vuelvo a reiterar, es como si fuese un crédito que me otorga el banco para poder yo pagar cheques cuando no tengo fondos. Existen distintos tipos de cheques. Existe el cheque común y el cheque de pago diferido. Las empresas normalmente, y las personas físicas, trabajan con cheques de pago diferido. Únicamente trabaja con cheques comunes el Estado, ¿sí?, en donde el cheque común tiene una particularidad que tiene una sola fecha, ¿sí? Trabaja con fecha de emisión y el día que emiten el cheque hoy 6 de abril, yo pago con un cheque a un proveedor del Estado y ese mismo día el proveedor va y se presenta al banco y puede cobrarlo. En cambio, el cheque de pago diferido trabaja con dos fechas, ¿sí?, la fecha de emisión y la fecha de pago de ese cheque. Acá este modelo de cheque dice, por ejemplo, Gualeguaychú, ¿sí?, el día hoy 6 de abril de 2020, páguese a tal o tal persona, ¿sí?, en fecha, por ejemplo, 6 de mayo del 2020, dentro de 30 días. Entonces, se trabaja con una fecha de emisión y una fecha de pago, ¿sí? El cheque, ¿sí?, puede ser transmitido de distintas formas. Este cheque, no sé si alcanzan a verlo, está la orden de Lío Messi, ¿sí?, no a la orden, dice el cheque, que implica que este cheque sea un cheque librado no a la orden. Significa que este depositante, esta persona a quien, en este caso Lío Messi, a quien yo le pagué el cheque, no va a poder ir por ventanilla y cobrar este cheque, ¿sí? Este cheque tiene dos particularidades, si ustedes observan, ¿sí? Está hecho no a la orden y a su vez
está cruzado, tiene dos barritas laterales en el margen superior izquierdo del cheque, ¿sí? Que el cheque sea cruzado significa que la persona, en este caso Leo Messi, que es el beneficiario del cheque, no puede presentarse por ventanilla y cobrarlo, ¿sí? Sino que va a tener que depositarlo en cuenta corriente. Esto es una cuestión de práctica comercial que se les vuelve muy útil a todos, ¿sí? Porque tarde o temprano todos en algún momento nos pagan con un cheque y no sabemos qué hacer con él. Entonces, cuando a mí me pagan con un cheque y el cheque trae estas dos barritas, ¿sí? Transversales en el margen superior izquierdo, implica que yo no puedo ir con este cheque por ventanilla y cobrarlo y retirar el efectivo, sino que voy a tener que depositarlo en una caja de ahorro o en una cuenta corriente y recién ahí el banco me va a acreditar los fondos en esa caja de ahorro o en esa cuenta. La otra norma que tiene este cheque, ¿sí? Es que dice Leo Messi no a la orden. ¿Qué implica que un cheque sea emitido no a la orden? Que este cheque no va a poder ser transferido mediante endoso, ¿sí? Sí o sí lo va a tener que cobrar Leo Messi. En este caso, que tiene las dos cosas, está cruzado y está no a la orden, este cheque, Leo Messi cuando vaya al banco a querer cobrarlo, ¿sí? No solo va a tener que depositarlo en ventanilla, sino que tampoco lo va a poder transferir mediante un endoso, ¿sí? ¿Qué es el endoso? Es una forma de transmisión del cheque. Se toma el dorso del cheque, en donde el titular, en este caso el beneficiario del cheque, que es Leo Messi, ¿sí? Firma el cheque, aclara la firma, pone su número de quit o número de documento y con esto lo puede transferir a un tercero, ¿sí? Se lo puede pasar al Pipita Higuaín a ver si por ahí hace un gol con esto y decir, bueno, este cheque está a la orden de Leo Messi lo endosa, lo firma atrás, pone el número de quit y se lo da al Pipita Higuaín para que el Pipita Higuaín vaya y lo cobre en el banco. ¿Qué sucede con este cheque? Que al ser no a la orden no se lo va a poder pasar a el Pipita Higuaín y por lo pronto sí o sí lo va a tener que cobrar Messi. Entonces, básicamente, chicos, vamos a trabajar en el práctico para que ustedes comprendan los conceptos de qué es un cheque, ¿sí? Y cuáles son las formas de emisión que tiene ese cheque. Entonces vamos a estar viendo lo que es el cheque de pago común, el cheque de pago diferido, vamos a estar viendo las distintas formas de emisión, con la cláusula no a la orden, que les vuelvo a reiterar, implica que no puede ser transferido mediante un endoso, y el cheque que es cruzado, que implica que el cheque sea cruzado, que tiene esas dos barritas, que no puede ser cobrado por ventanilla, sino que tiene que estar o encontrarse depositado en una caja de ahorro o en una cuenta corriente para poder realizar su cobro. Obviamente que los cheques el banco los puede denegar al pago, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos de denegación de pago por parte del banco? La primera y principal, que no haya fondos y que no tenga un acuerdo descubierto, ¿sí? Otro, por ausencia de alguno de los datos. Si yo no pongo el importe, no lo firmo, ¿sí? O el importe no me coincide, el importe en número con el importe en letras en el cheque, son motivos de, o causales de denegación del pago, ¿sí? Entonces, hay distintos instrumentos, distintas herramientas que nosotros vamos a ir viendo cuáles son esos requisitos, cuáles son esas particularidades que tiene la emisión de cheques. Le vuelvo a reiterar, es un tema que es muy importante que ustedes comprendan, que manejen los conceptos básicos, ¿sí? De qué es un cheque, de cuál es la operatoria normal, ¿sí? De cómo se completa. Esto después lo iremos viendo con algún práctico, cómo se llena un cheque, ¿sí? Para que ustedes puedan estar más empapados de la práctica comercial que se da cotidianamente. No es necesario por ahí tener un comercio activo para, en este caso, manejar cheques. Todo el mundo, hoy por hoy, las empresas está prácticamente obligada, se encuentra obligada con determinados pagos a hacer el pago mediante el sistema bancario a través de cheques o transferencias electrónicas. Así que segundo A, el próximo tema entonces que vamos a tener es básicamente cheques. Yo estos